ahí se vuelve a cruzar. Y España iba embalada. A final del siglo XVIII estaba alcanzando ya prácticamente al resto de las naciones europeas. Pero ¿qué ocurre al final de ese siglo? La Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa asusta, porque, como saben, la Ilustración es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, vamos a elevar el nivel de vida, crecer, pero esto no se puede dejar en manos de la plebe, se hace desde la aristocracia o desde los clérigos ilustrados, el padre Feijó con sus cartas críticas, en fin. Pero viendo lo que pasa en Francia, pues aquí hay un corte tremendo, y se frena esta modernización de España, se frena. Y para colmo, Napoleón ve en España que Napoleón, como saben, es una figura tremendamente discutida. Yo he visto discutir a franceses sobre Napoleón porque Napoleón es una figura histórica que los franceses adoran. Al fin y al cabo fue dueño de Europa, pero él se consideraba el heredero de la Revolución Francesa. Se dice que los soldados de Napoleón llevaban en su mochila los galones de mariscal, porque podían llegar a mariscal, y el Código Civil. Y en algunos países le salió bien, por ejemplo Suecia. Los Bernadotte era un general napoleónico, y allí estableció y funcionó. En Suiza funcionó eso. En el resto de los países. Y aquí en España, claro, es que aquí en España se unen las ambiciones territoriales de Napoleón. Napoleón, una de las primeras cosas que hace, ya empieza a manipular con los reyes españoles, es establecer la frontera en el Ebro. Él se queda con esa parte de España. Después pone a su hermano aquí. No es que fuera mala persona, pero era un rey impuesto. Contra eso se sublevan. Y el rey que se consigue derrotar a Napoleón, Napoleón tiene que intervenir 2 veces en España, porque los ejércitos españoles, sobre todo con la guerra de guerrillas, y también ayudados por los ingleses, sobre todo el duque de Wellington, que era un gran estratega, obliga a dejar las campañas europeas a Napoleón y tener que venir con la gran armée a España. Bueno, nosotros lo conseguimos y fuimos de todos los países que formaron la coalición contra Napoleón, el que más sufrió España, sufrió la invasión napoleónica y los tremendos, lo que contó Goya en sus desastres de la guerra. Ni siquiera pudimos recobrar Gibraltar, que nos habían cogido los ingleses. Conseguimos Menorca en 1713 con el Tratado de Utrecht, con los Austrias, en la guerra de sucesión. Y ya el siglo XIX, me di cuenta que en el siglo XIX las guerras que Europa tuvo, que eso no se había dicho, las guerras que Europa tuvo en el siglo XVII, la guerra de los 30 años, las guerras de religión, las tuvimos los españoles en el siglo XIX, entre las 2 Españas que ya habían surgido. Porque las guerras carlistas son guerras de religión, eran entre los liberales y los archiconservadores. La misma guerra del 36, no puede negarse que fue también una guerra de religión. Fue también una guerra de religión. Bueno, pues a pesar de todos estos desastres, España los ha vivido todos. Otros países se han diluido, destruido, desaparecido. ¿Cuántas veces ha desaparecido Polonia a manos de sus... y España, sin embargo,
se mantiene, tal, y la guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a un país, la guerra civil, porque la guerra contra un invasor extranjero no solo es lícita, sino unifica, pero la guerra entre hermanos, entre compatriotas, es tremenda. Y después de la guerra civil, con un país totalmente en ruinas, pues llega, no me voy a meter, es un régimen autoritario, totalitario, no me voy, además, no vale la pena discutir sobre ello, pero bueno, por lo menos los españoles pasamos mucha hambre, al menos los de mi generación y los de las cartillas, y esto, pero aprendimos muchas cosas, una del valor, lo bueno que es un pedazo de pan con chocolate para merendar, que es muy importante saber el valor que tiene. Y cuando creíamos que muerto el hombre fuerte nos íbamos a liar otra vez a palo, pues no, señor. Hicimos historia, como les decía al principio, y los viejos enemigos a muerte decidieron crear un ámbito común de convivencia. Se pusieron, la Constitución del 78 es la primera Constitución por consenso. Todas las constituciones, yo he contado hasta 9 constituciones en el siglo, unas que ni llegaron a entrar en efecto. La Constitución es la primera por consenso, todas las otras fueron un trágala, como se decía, un media España contra la otra media España, o los conservadores sobre los liberales, o los liberales sobre los conservadores. Y la cosa funcionó, hasta que de repente surge de nuevo los viejos odios, yo no diría rivalidades tremendas entre los mismos españoles, el cainismo de que habla Machado en su famoso verso, la envidia que dicen que es el pecado típico de nosotros los españoles, que además es una envidia doble. Es decir, porque a mí me han dicho todo, cuando he hablado con gente extranjera, no tenemos la envidia. Y claro que nosotros tenemos la envidia, me lo han dicho los suecos, todo es la envidia. Pero es que aquí ya hay, no solo, la envidia es siempre el que está debajo al que está arriba. Quiero tener su dinero, su propiedad, su tal. Pero es que hay aquí, en España, llegamos al casi masoquismo de que hay la envidia del que está arriba, que no quiere que el de abajo suba. O sea, una envidia en sentido contrario. Que lo estamos viendo en comunidades que les molesta que las otras comunidades suban de nivel de vida, se les acerquen en su nivel intelectual, en su calidad de intelectual, educativa, etcétera, etcétera. Esto es tremendo. Uno de los problemas que tiene el nacionalismo es ese nacionalismo periférico, ¿verdad? Que estas dos comunidades, tanto Francia, se dan cuenta que de repente surgen en otras comunidades industrias, surgen talentos que compiten con los suyos, empresas y esto es destructivo totalmente. En fin, este es el libro, les he hecho un esquema, pero debo decir que a pesar de todo, hemos tenido la experiencia ayer, España sigue aquí, con todos sus problemas y problemazas. Y entonces, una de las cosas que más me
alentó, pero también me hizo pensar, fue una vez hablando con mi suegro, alemán naturalmente, yo le contaba lo que había sido la guerra civil, él había estado, dice, yo estuve en las 2 guerras mundiales, él tuvo que ir, que rehacer su vida perdiéndolo todo al final, porque Alemania, tanto en la primera con el Tratado de Versalles como en la segunda, todos los alemanes en la segunda, en el 48, Erhard les dio 50 marcos a cada alemán y dice, y ahora os arregláis. Bueno, pues hablamos de la historia de Polonia, invadía tanto, unas veces eran los rusos, otras veces eran los alemanes o los austriacos. La historia de Polonia, hablando una vez con los polacos, Dios mío, si nosotros ha sido un oasis de paz, la historia de España, comparada con la historia de Polonia. Quiere decir, algo tiene España, y la frase tremenda de Bismarck, ¿no? Dice que España debe ser el país más fuerte de todos, porque los españoles llevan siglos tratando de destruirla y no lo han conseguido. Y esto es la realidad. Y viéndolo, tú lo has dicho antes, yo viéndolo desde fuera, España, me marché de España a dar clases de español y a trabajar en Volkswagen. Estuve 2 años de traductor en Volkswagen. Pero no tengo nada que ver con que hay muchas más cosas, que somos mucho más parecidos de lo que parece. España es infinitamente más. Los españoles se nos nota de lejos, se nos nota ya en que hablamos más alto que el resto de nosotros. Y nos parecemos tanto en nuestras cualidades como en nuestros defectos, sobre todo en nuestros defectos nos parecemos más. Es decir, esos que nos parece, hay que ver la diferencia que hay entre un catalán y un andaluz. Pues no, señor, no hay tanta diferencia, aunque le parezca. Y la prueba la hemos tenido, que los catalanes están siendo tan cabezotas como y tan pasionales como el resto de los españoles. O sea, mucho cuidado, que nos gusta dramatizar. Somos muy dados al dramatismo, no tanto como los italianos, pero los italianos son conscientes de ello, nosotros no somos conscientes de ello. O sea que hay muchas más cosas que nos unen a los españoles, y sobre todo ahora. De la España que tengo, yo recuerdo de la guerra civil, sí, tenía 6 años cuando empezó y 9 cuando acabó, ya consciente, me acuerdo perfectamente ya, pero sobre todo de la posguerra, de la España de la posguerra a la España de hoy, no hay ni punto de comparación. Las distancias físicas, culturales, incluso de carácter, entre el campo y la ciudad, los pueblos de España en los años 40, sin luz mucho, claro, sin agua corriente, en fin. Y ahora va uno a un pueblo y las casas de los pueblos son mejor que la de muchas casas de las ciudades. No resisto la tentación, lo que decía el alcalde de Bayona, que cuando le venían decía a protestarle por los impuestos que les ponía, dice, ¿has visto la casa que ¿cómo se llama esta chica cantadora que está ahora en la cárcel? Pantoja, ¿sabes? Pantoja tiene en Madrid una casa de ladrillo y tú tienes una casa de piedra, aquí tienes una casa de piedra y te quejas. Bueno, pues es verdad, las casas de los pueblos ahora son mucho mejores que los pisos de Madrid, dejémoslo de todo, sobre todo los pisos esos modernos que son pequeños cuchitriles. Es decir, la relación, aquello de Camba,
aquello de Capa, de que decía que estamos hablando de antes, de principios del siglo XX, dice, para un gallego Buenos Aires está más cerca que Madrid. En efecto, es que Madrid entonces, con los pasos de Piedrafita y el Manzanar, aquello estaba lejísimo. En cambio se montaban en un barco y llegaban a América sin mayores problemas y no había una tempestad por medio. Quiero decir que hoy en día los chicos jóvenes, vamos, cogéis el coche, vais a un festival, pero para pasar una noche, que además no necesitáis hotel porque os lo pasáis sin ir a la zona. O sea que esto está mucho más interligada de lo que nos creemos. Está mucho más ligada. Es lo que... termino con una nota optimista. Y también es tremendo. Yo fui a Alemania, ya digo, contratado como profesor de español, después la enseñanza da muy poco, cuando me pagaban 5 veces más en Volkswagen, y además no tenía que estar allí, yo me enviaban, yo traducía la publicidad sobre todo, en Berlín. Las diferencias nos las marcamos nosotros mismos, más que no. Porque el individualismo es un problema en España. Nos cuesta aceptar en nosotros. El yo, que Ortega comparaba con una fórmica león, que se come todo lo que hay alrededor, en nosotros es enorme, desmesurado. Esto no es bueno. Nos cuesta, como digo, lo común. Habrá que... Pero lo que decía, ahora se van muchos chicos a Alemania. Alemania a mí me enseñó muchas cosas. Me enseñó muchas cosas a respetar al otro. El poco respeto que hay por la intimidad ajena que hay en España, se nota en mil cosas, pues fuera lo hay, existe. Y yo creo que dentro de la tragedia que significa tener que dejar tu país porque no encuentras trabajo y acomodarte, y que ahora se tengan que ir tantos jóvenes fuera, ya jóvenes formados aquí, que es algo en que el Estado invertido español, al fondo será muy buena, porque aparte de que, en fin, encuentran una vida, algunos de ellos, muchos de ellos, cuando la situación se normalice más en España, volverán. Y esos se darán cuenta de eso que yo he aprendido fuera y que significa que aquella máxima, no ya romana, sino griega, de soy humano y todo lo humano no me es ajeno, pues eso, que en el fondo no solo ya, sobre todo en esta Europa, no solo ya dentro de una nación con una historia, con una tradición, con una literatura, en fin, común, que se ha ampliado ahora a Europa, porque ahora estamos creando la nacionalidad europea, que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Pues esos jóvenes van a contribuir a ella. Naturalmente, era mejor seguir viviendo aquí con la movida y etcétera, etcétera. Eso no lo van a encontrar por ahí fuera, y por eso a los jóvenes extranjeros, un ahijado de mi mujer, hermano, una amiga que vino aquí, lo trajimos allá en los años 90, digo, vente a pasar con nosotros una semana. Y él vive en Hamburgo. Bueno, yo le puse en contacto con algunos hijos de amigos. Yo tenía que hacer además aquel informativo que se lo llevaban por el Madrid de los años 90. Y él estaba con unos ojos así, dice, tú
pero hasta las 3 de la mañana bailando, y después te dice, no, podemos ir a otro sitio. Y no hacía más que decir, él ya se ha casado con una chica francesa. Estaba muy bien, pero aquello no se podía continuar. En cualquier caso, yo soy optimista por esto que he dicho, y además porque creo en el progreso, aunque no me defino ni mucho menos como progresista, porque esto ha tomado ya un cariz tan político que me niego. Pero creo en el progreso porque lo he visto, y lo he visto en este país. Le decía a los libreros que en los años 40 yo he visto vender libros de extraperlo. Es decir, los libros de la colección austral, los volúmenes sencillos que costaban $4.50, llegaban muy pocos porque no había papel, aunque se imprimían en Argentina, y entonces llevaban 3 o 4 y había un librero de viejo allí que los compraba y los vendía a 6. Nada, según llegaba cogía los 3 o 4 y pumba, los tenías que pagar 6. Los volúmenes dobles de 7 pesetas los vendía a 10. Es decir, libros de extraperlos porque no había bastantes libros. Es decir, este derroche de libros para los que hemos dicho siempre que los libros es el mejor amigo y el más, y por eso cuando oigo hablar de que van a desaparecer los libros de papel, digo, bueno, me consuelo. También dicen que iba el fin de la novela, se van a acabar las novelas. Ortega decía que un novelista en los años 20 está como un leñador en el Sahara. Bueno, pues hoy se editan más novelas que nunca, y yo espero que los libros continúen. Y en fin, pues yo no sé cuántos más podría ya hacer, no lo sé. Unos cuantos. Muchas gracias por estar aquí.